Vamos a orar. Le pido que por favor incline su rostro y vamos a orar y hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, y glorificarte. Padre, en el nombre de Jesús hemos declarado, Señor, en adoración, que lo único que queremos es tu presencia, que fuera de ti no hay ningún bien, Señor Dios, fuera de ti no hay ninguna bendición, Señor. Tú eres nuestra bendición, tú eres nuestro gozo y tú eres nuestro deleite, Señor. Queremos que nos bendigas esta mañana con tu hermosa palabra, Señor, que nos enseñes el propósito de tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Damos alabanza a tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Que ninguna cosa extraña nos distraiga, Señor. Ayúdanos a atender tu palabra y que lo que no es tuyo sea reprendido y silenciado en el nombre de Jesucristo. Padre, la gloria es para ti, la alabanza es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, voy a comenzar con una breve historia. Pongan atención a esto. Finales del siglo XIX, ¿no? O sea, hace poquito, ¿no? No habían ni nacido nuestros bisabuelos, ni nuestros abuelos. Y Francia y Alemania habían salido de una guerra. Francia estaba levantándose, recuperándose, pero siempre existía su pique entre Francia y Alemania. Y todas las medidas militares del uno y del otro estaban destinadas a contrarrestarse mutuamente. Y todas las órdenes y publicaciones en prensa, en los medios de ese entonces, que tuvieran que ver con los militares, eran noticia. Y eran noticia en el otro lado de la frontera. Y un día los alemanes y los franceses se levantaron al desayuno con una noticia. Un importante general francés había sido destituido. Le dijeron: usted va. Y claro, la prensa fue a buscar al ministro de Defensa. Señor ministro, usted acaba de echar un general de las más altas calidades, un hombre muy importante, muy mediático. Usted se imagina a esos señores con ese porte, ese uniforme, les gustaba usar un bigote grande o barba. Eso se veían impresionantes esos tipos. Y un día faltaba un hueco en la foto de los generales. Digo, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó ahí? Y el ministro, un personaje con todavía más porte que el general, solo imagínenselo con decoraciones por todo ese uniforme, va diciendo así: es que en el ejército las órdenes se obedecen. Pongan cuidado a esto. En el ejército las órdenes se obedecen, no se interpretan. Y eso fue todo lo que dijo. ¿Sí? Y como dice por ahí el refrán, al buen entendedor, pocas palabras. O como dice cierto filósofo urbano, el que entendió, entendió. Amén. Las órdenes son para cumplirlas, no para interpretarlas. Y hoy voy a hablarles, el título de mi enseñanza se llama Un necesario despertar. Diga conmigo, un necesario despertar. Amén. Y vamos a mirar el libro de Ageo 1. Ageo. Créame, Ageo sí está en la Biblia. Ageo es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Ageo. Que no diga: Ageo, Ageo, ¿dónde estás? Que no te veo. No. Acuérdese, el último es Malaquías
El anterior a Malaquías es Zacarías y el anterior a Zacarías es Ageo. ¿Listo? Ageo 1. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen todos ya? Ageo 1. Ageo 1. Desde el versículo 1. ¿Listo? Ageo 1. Píquelo 2 veces. Ya, eso, el que sabe, sabe, hermano. Bien, Joshua, bien. Entonces dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová, que por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. O sea, no le alcanza. Le pueden pagar una millonada y no le alcanza. Amén. En saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, aquí está una palabra que el Señor nos tiene para que la meditemos, la pensemos y no nos demoremos en hacerle caso a nuestro Dios. Amén. Voy a poner un poco en contexto lo que acabamos de leer. El profeta Ageo y el profeta Zacarías vivieron en la misma época, profetizaron en el mismo tiempo. ¿Y en qué tiempo lo hicieron? En el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba regresando de nuevo a Israel. El pueblo de Israel había sido deportado por el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y deportó a todos sus habitantes, deportó a todos los habitantes de Judá,
Antes de Nabucodonosor, los reyes de Asiria habían derrotado al reino del norte, a Israel, y habían deportado a todos sus habitantes. O sea, todo Israel estaba regado por el Éufrates, entre el Tigris y el Éufrates, viviendo en Babilonia. Amén. Y desde la última deportación al tiempo que regresaron pasaron 70 años. El profeta Jeremías había profetizado acerca de esos 70 años. Duraron 70 años en tierra extranjera, por fuera de Israel, a causa de la desobediencia y del pecado. El pueblo entonces comenzó a clamar. Ya pasaron los 70 años. Los más abuelitos decían: yo recuerdo cuando estaba en Jerusalén y me sacaron, era un niño todavía, yo recuerdo. Sí, y los más jóvenes decían: mis padres y mis abuelos me relatan las historias y yo quiero conocer esa tierra. Y se comenzó a despertar ese deseo de regresar. Pero estaba un rey descendiente de Nabucodonosor. Hubo cambio de imperio. Los babilónicos perdieron con los persas y el rey Ciro de Persia ordenó que los pueblos deportados regresaran a su tierra. Y algo más, Dios inspiró al rey Ciro a que ordenara la reconstrucción del templo. Él ordenó la reconstrucción del templo. Eso está en el libro de Esdras. El sacerdote Esdras narra esos detalles muy precisos. Entonces, estando el pueblo en la reconstrucción, se levantó la oposición. Diga conmigo: la oposición. El pueblo recibió oposición, y como recibió oposición, dejó de hacer la obra de reconstrucción. ¿Quién ordenó que reconstruyeran el templo? Amén. Dios ordenó. ¿Quién se estaba oponiendo a la reconstrucción? Los hombres. Amén. ¿Y a quién le estaban haciendo caso los israelitas? A los hombres. Amén. ¿Ya me captan la idea? ¿Ya me captan? Entonces, el pueblo dijo lo que leímos en uno de los versículos. Ustedes dicen: no es tiempo de edificar la casa. Amén. Y cada uno se dedicó a sus asuntos. O sea, no quiere decir que nosotros descuidemos nuestras responsabilidades. No estoy diciendo eso. ¿Usted por qué no está trabajando? No, es que el pastor dijo que no, que nos dedicáramos solo a orar. Eso no. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. O sea, si usted dice que es vago por culpa del pastor, lo demando por mentiroso. Amén. No, es que ellos habían regresado con una misión y había mucha gente de muchas profesiones. Había agricultores, había constructores, había herreros, había gente que trabajaba la cerámica, había gente de mucha profesión, comerciantes, y todos ellos regresaron con una misión. Y estaba el gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo. Todos tenían una misión. Es como cuando el papá llega a la casa y encuentra al niño muy juiciosamente viendo televisión. Y el papá dice: ¿y usted qué está haciendo? No, aquí viendo televisión. Pero hace una pregunta que es como fatídica para la cola del niño: ¿y yo qué le mandé a hacer? Y el niño ve pasar la vida frente a sus ojos. Se acuerda de que el papá le había mandado hacer un mandado a la tienda. Se acuerda de que el papá le había mandado barrer las hojas del frente. ¿Sí? Y no había hecho nada de eso. Estaba viendo televisión. Amén. Dios le había mandado a su pueblo reconstruir el templo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Haciendo sus casas. Amén.
estaba haciendo su vida sin Dios. Amén, hermanos. O sea, nosotros podemos tener nuestra vida. ¿Quién dice que no? Amén, hermanos. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que el que robaba ya no robe más, sino que dé gloria a Dios con la obra de sus manos. Amén. O sea, el trabajo es algo dignificante, es una bendición de Dios. Qué lío cuando no hay trabajo, qué lío cuando no lo llaman a uno. Las cuentas llegan, pero qué bendición cuando Dios nos concede trabajo, nos concede qué hacer. Eso es hermoso. Pero tenemos una misión, hermanos. Amén. Entonces, quiero que analicemos muy bien esto. Primero, ¿quién es el que está hablando? Recuerden lo que les he dicho, una palabra es importante primero por la persona que la dice. Amén. Cuando una autoridad habla, eso es importante. Por ejemplo, un niño va a agarrar, si por ejemplo aquí el hermano Javier dio una orden, hay un paquete de galletas y lo dejó encima de la nevera, y dijo, se las come, yo las reparto cuando llegue. Y los 3 peladitos oyeron, la mayor, doña Luna, y los 2 hermanitos. Cuando de pronto se va el papá y ya da la vuelta en la esquina y están los 2 hermanitos. Y el menor se hace caballito encima del mayor para coger las galletas. Y escuchan la voz de la mayor que dice, mi papá dijo que cuando llegara. ¿Sí o no? Y quedan con la mano así, quedan como estatuas. Digo, ay, usted sí es. Digo, mi papá dijo, usted verá ahí, no hace caso. ¿Sí? ¿Sí? Papá dice algo y un hermano va a hacer algo y el otro dijo, pero mi papá dijo que no. Y uno le provoca ahorcarlo, pero es que el papá dijo, ¿cierto? Mire, un policía dice, usted se queda quieto. Y si uno mueve una pierna, ya se ganó el bolillazo. Y uno no entiende que el que habla es la policía. ¿Sí o no, hermanos? O sea, habló una autoridad. Mire, cuando el presidente da la locución presidencial, uno muchas veces no las quiere escuchar. Uno dice, ay, qué fastidio, y si no votó por él, ay, no quiero escuchar. Pero es que el presidente, ¿sí? Es la autoridad de la nación. Gústenos o no, él es la autoridad. Y cuando habla, su voz tiene autoridad, hermanos, para bien o para mal. Amén. Por eso hay que orar por las autoridades. Pero aquí cuando hablamos de quién habla, está hablando Dios mismo aquí. Así dice Jehová de los ejércitos. Ustedes tengan en cuenta eso, está hablando el Señor. Es más, yo solamente soy como ese parlante que está ahí. Solamente reproduzco lo que dice el Señor en la Biblia. Y con la sabiduría que Dios me da, intento darle una explicación para que podamos entenderla entre todos. Eso es lo que hace cualquiera que se pare aquí. Brillantez la que Dios nos dé, hermanos. Amén. Ahora, el otro punto importante, ¿a quién se lo está diciendo? Porque usualmente cuando dicen es una palabra de Dios, sí, para que el pastor le escuche, eso, a ver si cambia. ¿Sí? Hay gente que prende los canales cristianos y dice, uy, si el pastor escuchara esta palabra, uy, hermano, no, esta palabra es para usted que la está escuchando. Amén. Mire lo que dice la palabra, así dice el Señor a Zorobabel el gobernador, la autoridad civil, a Josué sumo sacerdote, no Josué el del libro de Josué, estamos hablando de otro Josué, de mucho tiempo más para acá, sumo sacerdote Josué. Entonces la autoridad espiritual, o sea, le está hablando a las autoridades. Dijo, sí, a ver si las autoridades cambian. Y le está hablando al resto del pueblo, a todo el mundo. Amén. O sea,
que en este paseo estamos todos metidos, hermanos. O sea, la iglesia no es responsabilidad tan solo del pastor, es de cada uno de los miembros que la integran, desde el más antiguo al más nuevo, al ministro que está delegado, en este caso su servidor, a la persona que no está ordenada. Todos, para todos es esta palabra. Amén. Para todos es esta Biblia que usted tiene en su casa. Si no, no la tendría. Si no, ¿para qué la descargó en el celular si no era para usted, hermano? Amén. Entonces, había un mandato que el pueblo no estaba cumpliendo, que esa es la otra inquietud. ¿Por qué el Señor estaba llamándole la atención al pueblo? Primero, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién está hablando? A todos. Todos somos responsables, la palabra de Dios es para todos. Ahora, ¿de qué estaba diciendo el Señor? Dios estaba llamando la atención por algo. El pueblo había descuidado su mandato. Amén. Es como el papá, como le dije el ejemplo del papá. El papá, ¿usted qué está haciendo? Tal cosa. ¿Y yo qué le dije? ¿Sí o no? Esa es la eterna pregunta de los papás. ¿Usted qué está haciendo? ¿Y yo qué le dije? Y si la respuesta es diferente, eso va a producir ardor de cola por unos días. ¿Sí o no, hijos? ¿Sí? Yo me acuerdo de eso. Si la respuesta que yo daba era diferente a lo que mi mamá o mi papá esperaba, ya sabía que venía el cocotazo. Ya sabía. No importa. ¿Para qué llora? Ya sabe, ya viene la correa, ya viene la chancla. Yo le dije que no viera televisión. Sí, usted me dijo que no. ¿Y qué está haciendo? Viendo televisión. Ah, bueno, la P, papá, en toda la cola. ¿Qué le dije que hiciera? Que lavara la loza. ¿Y qué está haciendo? No, viendo historietas. La M de mamá en la otra cola. ¿Sí? Dios, ¿qué le dijo al pueblo? Reedifiquen el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Reedificando las casas, sus propias casas. O sea, no está mal, pero les digo, había un mandato de parte de Dios que no estaban cumpliendo. Un pastor amigo dice lo siguiente: ¿usted sabe cuál es el mandato de Dios más desobedecido? ¿Sabe cuál es? Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato más desobedecido. ¿Y por qué es el más desobedecido? Solo mire a su lado. ¿Sí? La cantidad de sillitas blancas al lado suyo indica que no hemos obedecido ese mandato. Amén. Es ahí donde radica la circunstancia, amados hermanos. O sea, usted está edificándose a sí mismo con la palabra de Dios. Amén. Y es una bendición que usted reciba una palabra que lo edifique, pero otro no. ¿Sí me comprende? Mire, alguien más desea lo que usted tiene, esa paz que usted recibió de Dios, esa bendición que usted recibió al ser salvos, pero no la está recibiendo por una sola razón. Usted y yo estamos pimenteando, no abrimos esa boca para nada. Amén. Entonces, vamos a analizar esto en detalle. ¿Qué estaba haciendo Dios en esta historia? Lo primero, Dios está llamando la atención a su pueblo, porque su pueblo había cambiado de planes. Había un plan de Dios y el pueblo estaba haciendo el suyo. Amén. Y eso está, vamos a mirar en el versículo donde está eso. Versículo 4, por favor.
Versículo 4. Amén. Dice: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice, por favor, en el versículo 9. Esta parte, la parte B, dice, vamos a leer desde el principio: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Mire, como el templo de Israel había sido destruido en la toma de Jerusalén por parte del ejército babilónico, el lugar del templo era una planicie, era un terraplén. Había un conjunto de ruinas, pero en general lo que se veía era una planicie sin nada, y alrededor de esa planicie se estaba levantando la ciudad, se estaba reconstruyendo, pero la planicie estaba desierta, y en mitad de la planicie estaba el altar. O sea, eso era lo que tenían ellos para adorar, el altar, y no había templo alrededor. Y Dios dice: ¿pero qué es esto? Ustedes no están edificando. Amén. Entonces Dios les llama la atención. Ahora, otra cosa que hizo el Señor: Dios invita al pueblo a meditar sobre sus caminos. O sea, no solamente les dice: mire, usted está haciendo mal y mire a ver. No, Él dice: piénselo muy bien. Vamos a mirar el versículo 5, por favor. Ageo 1:5. Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir la palabra meditar? En este caso, en este contexto, es analizar muy bien una situación para tomar una decisión en consecuencia. Amén. O sea, Dios le estaba diciendo: mire todo el panorama, mire cómo están, les está yendo mal, están arruinados, no les están dando las cosechas. Es más, ellos no habían reaccionado, estaban creyendo que era normal que todo estuviera así, y no era normal. El pueblo de Israel era un estandarte, era una bendición para el mundo. Estaban llamados a mostrar lo que Dios hacía con gente que le seguía a Él. Estaban llamados a testificar de las bondades de Dios. Y cuando el pueblo llamaba a testificar de las bondades de Dios, no recibía las bondades, eso debía llamar la atención de ellos, ¿no cree? Y fuera de eso no estaba llamando la atención. O sea, es como si usted tuviera la mano sobre la plancha y no se estuviera dando cuenta de que se está quemando. Y usted está hablando por el celular con su mamá. Por ejemplo, aquí está, el doctor Manuel, la mamá está por allá en Yondó, al otro lado del Magdalena, y él con la mano encima de la plancha hablando con la mamá. Y la mamá le dice: como que vuelvo a quemado, mijo, ¿qué será? Por allá se dio cuenta y él no se dio cuenta. ¿Sí me entiende? O sea, se nos está quemando la casa y no nos estamos dando cuenta. Mi mamá me dice: mijo, ¿por qué huele como a quemado? Mi mamá en Bucaramanga y yo acá: mijo, me huele como a quemado allá en Barranca. ¿Qué? ¡Ay, sí, el arroz! ¿Sí? O sea, no nos estamos dando cuenta de que hay cosas que no son normales. Amén. O sea, la aflicción en el mundo es normal. ¿Qué le podemos hacer? Pero cuando el pueblo llamado a la bendición no está en la bendición, pues ay, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Eso es para reflexionar. Mire, la iglesia de Cristo es un cuerpo llamado a multiplicarse, y cuando no se multiplica, eso tiene que ponerlo a pensar a usted, hermano. Amén. ¿Lo ponía a pensar o no lo ponía a pensar?
O sea, usualmente vemos más gente los domingos, ¿cierto? ¿Por qué no la vemos? ¿Eso le preocupa o no le preocupa? ¿Cierto? Que un hermano que usted ve fiel no lo vea más, sino que de pronto lo vea hartando en una tienda. ¿Eso le preocupa? Digo, yo sabía que era un impío. ¿Le preocupa o no le preocupa? ¿Cierto? Mire, el Señor le dijo al pueblo, mire, ustedes se dedicaron a ustedes mismos. Es básicamente lo que le está diciendo. Y se olvidaron de mí. ¿Por qué? Porque alguien se les opuso. Entonces mejor me paro. Usted comienza a venir fielmente a la iglesia y le dicen, ay, usted se volvió una fanática. Ya no sale a tomar con nosotros, ya no sale a bailes. Ay, entonces usted dice, ay no, para que no me digan nada, entonces voy a soltar un poquito el acelerador. Y cuando quiere acelerar se da cuenta que tiene un ancla amarrada al pie. ¿Sí? Se dejó meter mucho cuento de parte del mundo. Usted tan jovencita, tan jovencito, y yendo allá a esa iglesia, eso es pacuchos. Y con eso no volvió a la iglesia, o viene poquito. O si es muy viejo, usted tan grande y creyendo en cuentos de viejas, entonces no viene que porque la iglesia es para viejas. Y se dedicó a sus asuntos. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque yo hago plata el domingo. Y no viene a la iglesia porque hace plata el domingo. ¿Ya? ¿Amén? O sea, le ponemos una cantidad de cortapisas al Señor y no miramos que eso es una oposición de nuestro enemigo. Y Dios, para comenzar a despertar su iglesia, le dice, mire, oiga, usted está olvidándose de la orden que yo le di. Y luego le dice, piénselo bien. Amén. Piénselo bien. ¿Cuántas veces nuestros padres no tienen que decirnos, piénselo bien? Piénselo bien. Una vez mi mamá me dijo, se acercó a mí moviendo la cabeza sobre un tema y me dijo, piénselo bien, Rafael. No me lo tuvo que decir 2 veces. Amén. No me lo tuvo que decir 2 veces. Por ejemplo, en una empresa, si le dicen a usted, le vamos a dar un ascenso, mejor salario, mejor posición, obviamente mayor responsabilidad, pero aumentan en fin, le dan un aumento. ¿Usted lo piensa 2 veces? Yo creo que no. ¿Sí? De pronto piensa con qué lapicero va a marcarlo, si con el que se compró nuevo o con el que le pasó el jefe. Ahí con eso pero de resto no lo piensa mucho. ¿Sí o no? Obviamente estoy hablando de un ideal, hay veces que uno tiene que reflexionar esas cosas. Pero entonces Dios le está diciendo, no, mire, piénselo bien. Piénselo bien. ¿Es correcto lo que está haciendo o no? Amén. Y luego nos muestra las consecuencias de estar haciendo nuestra propia voluntad. Hay una película de la década del 90 de un corredor. Y el corredor tenía su estilo de manejar y era su estilo. Y era como él decía. O sea, si había un hueco pequeño y le cabía la cabeza, por ahí se metía. Así solamente saliera él y dejara el carro detrás, ¿no? Y el entrenador llegó y trajo un par de llantas. Una gastada, raspada terriblemente, y otra con la banda de rodamiento en perfecto estado. Obviamente se notaba que tenía uso. Y le dijo así: este es tu estilo. La llanta toda raspada, vuelta a una nada, digo, y este otro es mi estilo.
a mi estilo. O sea, usted se va a dejar dirigir a mi estilo. Amén. Y nosotros somos así, queremos, que tiene que ser a nuestra forma. Lo siento, hermanos, jamás será a nuestra forma. Porque a nuestra forma hay consecuencias. Hay consecuencias. Mire, ahorita están saliendo por medios de prensa las consecuencias de hacer todo a la forma humana. Amén. Hay gente en problemas legales porque dijeron: hagamos esta vueltica acá y hagamos esta trampa. Nadie lo va a ver, nadie lo va a ver. Se grabaron entre ellos y ahora están sacando los audios. Y está diciendo: con que me fue desleal, entonces lo voy a sapear con la prensa y con la autoridad. Mire, todo se sabe en este mundo. Y no importa quién sea, es que es el rey, no importa, todo se sabe. No es que yo soy el rey David y Dios le sacó el pecado a los ojos de todo el mundo al rey David. ¿Sí? Y digo, y lo que usted hizo en los secretos se lo van a hacer en público. Y él cometió una infidelidad con una mujer en los secretos de su recámara, y luego el hijo mandó a poner camas para hacer lo mismo que hizo el papá a los ojos de todo el mundo. O sea, Dios le sacó las vergüenzas al rey David de una manera terrible. Y el rey David solamente podía decir: sí, es verdad, yo fallé. Esa es nuestra forma de hacer las cosas y trae consecuencias. Mire lo que dice el versículo 6, por favor. Ahí está: sembráis mucho y recogéis poco. Mire, a mí me ha pasado, y yo sé que a ustedes también, que uno dice: pero es que uno hace y hace y hace y no se ve el resultado. ¿Cierto? No sé, menos mal que yo no soy el único, para no sentirme solito. Coméis y no os saciáis. O sea, uno con el hambre come lo que sea. Pero hay gente que tiene para los que manjares. Va a los restaurantes más caros aquí de Barranca. Y si le parece poca cosa, llega y va unos kilómetros más allá, y ahí cerca de Lebrija consigue buenos restaurantes allá, y se pide su qué plato y sale vacío. ¿Sí? ¿Sí o no? Llega el hijo de prestar servicio y la mamá mandó matar el becerro gordo. Llegó el hijo de prestar servicio y llega el hijo todo aburrido y ve ese churrasco frente a él, ese churrasquito del tamaño de la baldosa. Sí, churrasco con su ajicito. Le parece nada ese pedazo de carne, no es sacia. Sí, bebéis y no quedáis satisfechos. Aquí uno ve toda esta gente bebiendo casi hasta la inconsciencia. Mire, yo no sé si ustedes se han preguntado si los dueños de esos bares están conscientes con ese volumen. De pronto no. De pronto están roncando de la borrachera. ¿Y sabe qué? Se levantan igual de vacíos. Digo: ay, yo toda la noche con ese volumen, ya paga, tal, se para y tal, y a continuar con sus problemas. ¿Sí? Os vestís y no os calentáis. Aquí es al contrario, prendemos el ventilador y no nos refrescamos. ¿Sí? Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, o sea, no le alcanza. No le alcanza. Hay gente que recibe 500,000 pesos y tiene para alimentar 50 personas. Y hay gente que gana 2 millones y no le alcanza ni para los primeros 15 días. ¿Sí? Mire, yo me encontraba con una señora venezolana que tenía un puestico de bonais y de crispetas.
Y ellos no ganan mucho con eso. Y la señora tenía para pagar el arriendo, para alimentarse ella, para alimentar la hija, para mandarle a la mamá, para mandarle no sé qué. O sea, una lista de cosas largas. Y le alcanzaba con ese poquito. Y uno dice, y entonces, dijo, hay otra clave. Dios está diciéndole, mire, como ustedes se olvidaron de mí, la bendición no les puede llegar, ni obligada. Dios quisiera bendecirnos, pero es que muchacho, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí o no? Que el papá dice, es que yo le quiero regalar a usted el celular por los 15 años, pero man, es que usted va. ¿Sí? Es que yo quiero comprarle esos zapatos nuevos, pero es que. Amén. O llega y le dice el pelado al amigo, no, yo le quiero dar gaseosa, pero es que usted se puso así de grosero en clase conmigo. Míreme tomar gaseosa. ¿Sí o no? O sea, Dios dice, es que yo lo quiero bendecir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Amén. Y está diciendo, dese cuenta de lo que está pasando. Esto que está pasando es por algo. Por eso dice, medite. Amén. Mire, ¿a cuántas damas los padres le dijeron, no se case con ese muchacho? Y ahorita no se casa, ahorita se van a vivir. ¿Sí? Si llegó la mamá un día del trabajo cuando en el cuarto encontró que el hijo tenía una muchacha. Y esa china, ¿qué hace? Y no, es que nos vinimos a vivir juntos. ¿Y eso a cuenta de qué? Se le trajo una boca más para que la mamá y el papá la alimentaran, sin oír nada de consejos. ¿Sí? O no, que se va a casar, pero usted ya vio cómo es él. Usted ya vio que él es. No, piénselo bien, no lo piensa, se mete de cabeza y después toca ver cómo se rescata esa muchacha. Porque vive todos los días con un señor morado en la cara. ¿Y eso qué le pasó? No, es que me caí. Sí, me caí después de que me metió un puño el tipo. ¿Ya? No se case con esa muchacha, vea, ella no es buena mujer, no se case, no se case. Y acabó como Sansón, sin ojos. En el mejor de los casos. ¿Sí? ¿En serio? Entonces, hermanos, hay consecuencias de nuestras decisiones y Dios quiere que las analicemos para poder revertir ese asunto. Así es como Dios nos despierta. Uno piensa, no, es que Dios nos va a despertar, va a venir aquí un ángel y sin salabín todos despiertos. No, Dios primero viene a movernos. Hijo mío, por donde vas, por ahí no es. Hijo mío, el camino que está llevando te está trayendo consecuencias. Y luego nos dice, luego nos muestra que si nosotros oímos, Él va a responder. Amén. Mire lo que dicen los versículos 12 y 13. 12, por favor, 13. El pueblo oyó. Mire en el versículo 12, mire, oyó Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, o sea, todos oyeron la voz de Jehová su Dios. O sea, el pueblo escuchó lo que Dios dijo y tuvo temor. Oyeron la voz del profeta y tuvieron temor. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire, si usted escucha la reconvención, escucha el llamado de atención,
escucha la palabra del Señor, Dios le va a decir: yo estoy con usted. Amén. Digo: sí, Señor, en verdad he sido un desobediente. Amén. Sí, Señor, es verdad, yo atiendo esto. Sí, me advirtieron y lo hice, es verdad, pero hoy escucho. Y entonces oyen. Y ahora, después de que el pueblo escucha, después de que el pueblo atiende la voz del Señor, Dios hace algo. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mire, cuando esto del despertar se asocia con el avivamiento, y cuando hay un despertar de una iglesia, la gente piensa el que tiene que estar despierto es el pastor. No, hermanos, no. Somos una iglesia, somos el conjunto de los creyentes. Y el Señor reparte su espíritu sin medida. Él no dice: para este monito harto y para este negrito poquito. O sea, Él no dice eso. Él no dice: no, yo soy inclusivo, para este negro todo y para el blanco mire a ver qué hace. No, Él dice: para todos sin igual. Despertó el espíritu de las autoridades. Sí, gloria a Dios, que el Señor nos despierte. Yo quiero que Dios me despierte. Lo quiero. Pero no solamente yo, dice: y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Mire, el despertar es una obra soberana de Dios. Mire, si hay alguien que no está contento con ver cómo está su pueblo hoy en día, es el Señor. Usted y yo podemos estar contentos. Yo los veo a ustedes, me agrada verlos. No sé si a ustedes les agrade que yo esté aquí, ¿sí? Amén, me alegra, pero a mí me alegra verlos. Pero Dios dice: yo no quiero que usted se alegre con ellos tan solo. Comparta mi palabra a otros. Eso en cuanto a mí. En cuanto a ustedes, también. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios despierta el espíritu de su pueblo, de todo su pueblo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, Josadac, el sumo sacerdote, Josué, perdón, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Oyó. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Oír la voz del Señor, oír la predicación de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Amados hermanos, escuche la palabra de Dios. Amén. Mire la importancia de oír. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y para la gente que necesita creer, hay gente que piensa que van a tener oportunidad de arrepentirse a instantes de la muerte, y eso no es así. La Biblia dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? Amén. ¿Cómo creerán? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, la misma palabra de Dios nos está llamando a oír, a escuchar lo que Dios está diciendo. Y oyó. Hay un resultado de oír, que si usted escucha con atención la palabra, como resultado usted va a respetar a Dios. Dice: y temió el pueblo delante de Jehová. Si usted escucha la palabra de Dios y la atiende, eso va a producir en usted temor de Dios, no miedo a Dios. Sí, una cosa es miedo a Dios, porque Dios es temible.
Dios es cosa tremenda, es mejor no tenerlo de enemigo. Amén. La Biblia dice que Dios no se venga dos veces. Mire, hay enemigos que les han tenido, por ejemplo, Alemania. Para derrotar a la Alemania hubo necesidad de dos guerras, la primera y la segunda. Dos guerras para derrotar a ese país. Dos guerras. Amén. Dios no lo hace así. Dios venció al enemigo y ya está vencido. Amén. Eso es ser temible. Pero cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de respeto a Dios. Amén. De que le reverenciamos, de que respetamos todo lo que es respetable de su gloria y majestad, que es todo. Que atendemos su palabra porque es palabra de Él, de Dios. Que la obedecemos porque la dijo Dios. La creemos porque la dijo Dios. Amén. Eso es temor de Dios. Y aborrecemos todo lo que Él aborrece. Amén. Entonces, ¿y por qué dice y temió el pueblo delante de Jehová? Porque antes estaban temiendo a los hombres. Los hombres dijeron no construyan más y no construyeron más. Y Dios dijo construyan. ¿Y qué pasó? El templo fue reedificado. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer nosotros? Meditar. Versículos 5 al 7. Analice su camino, hermano, hermana. Analicemos nuestros caminos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Mire, el mandato fue claro: edifiquen el templo, edifiquen casa a mi nombre. ¿Sabe hoy en día quién es la casa de Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién es la casa de Dios en este momento? ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros. ¿Dijeron? ¿Quién dijo nosotros? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Nadie? Hermanos, por favor. Usted y yo somos casa de Dios, templo de Dios, y tenemos que edificarnos. ¿Usted sabe que usted y yo estamos para edificarnos mutuamente? Amén. Nos edificamos unos a otros en amor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Usted está siendo instrumento de Dios para edificar a otro o no? Piénselo. Amén. Amén. ¿Cómo se edifica usted? Con el estudio de la palabra de Dios. ¿La está estudiando? ¿Sí o no, hermanos? Con el discipulado. Entonces, con el tema del discipulado es: aquí, ¿a quienes ya los discipularon? Levanten la mano sin pena. Ya, listo, discipulado. Usted también lo discipularon, levante la mano. Usted también. Levante la mano. Ya, ¿quién fue discipulado? Ahora, los que fueron discipulados tienen una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Ir y hacer discípulos. De gracia recibieron, hay que dar de gracia. Amén. Si usted no está siendo discipulado, hay que recibir el discipulado. ¿Sí? Ay, entonces el discipulado que lo dé el pastor. Hermano, ¿a usted quién le predicó? No, me predicó la hermana Juana. Y la hermana Juana lo está discipulando. Dijo, no, me dijo que me dejaba ahí en la iglesia y que usted se encargara de darme tetero. Dijo, no, qué mala mamá. No, usted, señora Juana y señor Juan, ustedes, los hijos que traen a la iglesia por haberle predicado del Señor, ustedes lo discipulan. Amén. Amén o no amén. Es que esa es la labor de todos. Es ahí donde comienza el despertar, hermanos. Entonces hay que meditar en lo que estamos haciendo. Mire, Dios dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora,
versículo 14. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Aquí Dios despertó a Zorobabel el gobernador. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y mire lo que hicieron, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. O sea, usted recibió un despertar del Señor. Ay, no, es que sentí una emoción tan linda cuando estaba orando. Usted no puede quedarse en esa emoción tan linda. No, levántese y haga la voluntad de Dios. Amén. Si recibe el despertar, muévase. Amén. Llega usted, usted se para de la cama y dice, ay, qué rico, me desperté, y se queda toda la mañana haciendo así. No, usted se para, se va, lava los dientes, se ducha, se viste, se arregla, bla, bla, en fin, y sale para el colegio, para el trabajo, o para hacer los oficios de la casa, o en fin, hacer sus vueltas. Usted no se queda parado al pie de la cama después de despertar. Usted se mueve. Amén. Dice, después del despertar, fueron e hicieron lo que Dios les mandó. Si un despertar no produce eso, entonces quién sabe, eso fue pura emoción, hermanos. Amén. Y por último, el pueblo tiene que cumplir el mandato de Dios: edificar vidas. Amén. ¿Cuántos han recibido del Señor? Yo he recibido de Dios. Entonces lo que yo he recibido de Dios, debo darlo. Daré para ustedes lo que he recibido de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Lo que ustedes reciben de Dios, también tienen que compartirlo. El Señor Jesucristo dijo: lo que habéis recibido de gracia, denlo de gracia. Mire, yo he estado triste y he recibido consuelo. Y en el momento en que he estado siendo consolado por Dios, me llama alguien triste, o me entero que alguien está triste. ¿Para qué? Para que ese consuelo que yo recibí se lo dé a esa persona. Amén. Yo no sé si usted me ha escuchado a mí decirle palabra de ánimo, hermano, mire la palabra de Dios, y yo les animo. ¿Pero por qué? Porque antes el Señor me animó a mí primero. Amén. Entonces, que yo sea Superman y sea la enciclopedia bíblica, hermano desanimado, capítulo 1, no, el Señor me dio consuelo en medio de la necesidad y se lo comparto. Amén. Si usted está enfermo y sabe de alguien enfermo, ore por él. Y si usted ha recibido a Cristo, predique de Cristo. Eso es todo, hermanos. Así que vamos a colocarnos de pie, por favor. Este mes vamos a estar estudiando esto. Y más que estudiando, yo quiero animarle en el nombre del Señor. La iglesia necesita despertar. Y vamos a comenzar con lo primero. Lo primero es que vamos a mover, no mueva al vecino, dígale despiértese, no, vamos a movernos nosotros y diga: yo tengo que despertarme. ¿Sí? Yo. Y veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, los resultados de este despertar. Amados, es tiempo de despertar. Por eso la enseñanza se llama un necesario despertar. Y yo les digo algo, hermanos. No me vayan a tirar un carterazo por lo que yo les voy a decir, ni las sillas. Pero es necesario crecer. ¿Sí? Por ejemplo, la más jovencita aquí
Aquí Trinidad, ¿sí? Mira, Trinity. Es aquí la más, bueno, ya llegaron los más niños, pero la más jovencita aquí es Trini. No tiene ni 15 años. Es una niña. Pero un día va a ser adulta. ¿Sí? Amén. Ella no se va a quedar niña toda la vida. Los niños se acabaron de llegar. No se van a quedar niños toda la vida, van a crecer. Los que estamos a mediana edad, no vamos a estar a mediana edad toda la vida. Van a pasar los años, ¿sí? Amén. Van a pasar los años, no importa. Pero quiero decirles algo, apreciados hermanos y hermanas, es necesario crecer. ¿Cuándo se da cuenta usted que creció, que no reacciona como niño? Por ejemplo, si alguno de estos niños se empuja, el otro lo va a empujar, porque eso es cosa de niños, ¿sí? Usted con esa actitud no puede crecer. Imagínese yo de grande y que me tocaron el hombro, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué de qué? Y el otro domingo el pastor con un ojo morado, no, que un tipo me empujó, entonces Dios me bendijo y me permitió noquearlo. ¿Qué tal eso? ¿Sí? O sea, y así, hermanos, nos pasa. La más mínima cosa nos ofende. Hermanos, hay que crecer. ¿Me copiaron? Dígase usted mismo, debo crecer. Dígalo que se oiga, debo crecer. Debo crecer. Ahora, dígase usted mismo, debo madurar. Debo madurar. Madurar. Mire, hay circunstancias difíciles, pero Dios nos está guiando en medio de los problemas a madurar, para reaccionar con sabiduría y no con violencia frente a los problemas. Por ejemplo, quien no haya madurez en mí, digo, pero ¿qué pasó que no traen gente? ¿Qué pasó? No, yo me voy de aquí. Que inmaduro menos mal que se fue. ¿Sí? Madurez, hermanos. Yo no vuelvo a esa iglesia porque no me saludó nadie. Hay gente que es así. Amados, hay que madurar en el nombre de Jesucristo. Otros dicen, no, es que no me ponen a hacer nada en la iglesia. Le estoy diciendo lo que Dios le tiene en mente con usted. Predicar el evangelio, ¿le parece pescado? Hay que madurar, hermanos. Si usted se dedica a hacer lo que Dios ha mandado, no se pone a pensar en usted mismo. Amén. Porque eso es lo que Dios está reclamando a su pueblo. Ustedes se han puesto a pensar en ustedes mismos y dejaron de pensar en mí. Ya es hora, hermanos, de madurar como iglesia. Mire, los niños hacen su trabajo y es seguro que el otro domingo no están los mismos niños. Están ellos y están otros más. ¿Sí o no, hermana Melissa? Sí, a los adultos nos falta madurar, hermanos. Entonces, el despertar comienza con eso, que me digan a mí las verdades crudas y duras. Hermanos, si usted quiere madurar, debe comenzar por perdonar. Y estoy hablándole a cristianos. Ay, pastor, pero él me hizo. No importa, la Biblia dice, así como Cristo lo perdonó a usted, perdone a otro. Amén. Es que no le puedo perdonar eso que hizo, entonces no lo pueden recibir en el cielo. ¿Sí sabía? Yo lo perdoné a usted de lo que lo mandaba a la condenación y no le perdonó al otro eso. No entra. Terrible que le tengan a uno que decir eso. El Señor en su misericordia nos ha perdonado, debemos perdonar. Así que, hermanos, es el tiempo de madurar.
Amén. Y así es como Dios comienza a despertarnos. Despierte, analice lo que le está pasando, despierte. ¿Y qué hace Dios después de que usted despierta? Entonces el Señor viene y produce un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual hace que usted y yo hagamos la obra de Dios. Entonces, cierre sus ojos, por favor, un momento y hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos tu nombre glorioso. Exaltamos tu nombre, Señor, y damos honor a ti en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy humildemente te rogamos, perdónanos por todo camino en el que solo hemos pensado en nosotros, Señor. Caminos no necesariamente malos, Señor Dios, pero en donde tú no has estado, Señor, donde tú no has sido el centro, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones. Tu palabra dice que tú le dijiste al gobernador Zorobabel, la autoridad civil, al sumo sacerdote Josué, la autoridad espiritual, y a todo el pueblo, a todos los miembros del pueblo, que analizaran sus caminos. Y hoy como iglesia te pedimos que tu buen espíritu venga sobre nosotros y traiga convicción de pecado, justicia y de juicio, Señor. Gracias, Señor. Hable con Dios. Dígale, Señor, aquí están mis caminos. ¿Qué camino estoy tomando que me aleja de ti, Señor? ¿Qué decisiones estoy tomando que me están apartando de tu voluntad, Señor? Y hoy te rogamos, produce, Señor, tu cambio en nosotros, Señor, tu temor en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos hablas en tu palabra y nos llevas al arrepentimiento y nos llevas a cambios en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.